Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el doctor Gabriel Salgado, profesor del Departamento de Medicina y Zootecnia en el Departamento de Rumiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Eh, Estoy hoy con ustedes en esta versión digital de la Expoleche Gilsa. Quiero agradecer la invitación, por supuesto, a los organizadores, al doctor Jesús Zabaleta, y vamos a platicar en esta ocasión de la hipocalcemia clínica y subclínica en la vaca lechera y de sus efectos sobre la salud, la reproducción y la producción. Dividí este tema en 4 temas. El primero, que es la hipocalcemia. Posteriormente vamos a hablar del efecto que tiene la hipocalcemia sobre la salud y la reproducción. Después vamos a hablar de la regulación fisiológica de la calcemia para poder entender entonces cómo podemos establecer sistemas de prevención para esta enfermedad. ¿Qué es la hipocalcemia? La hipocalcemia es la disminución de la concentración sérica de calcio. En esta podemos encontrar 2 formas diferentes. La primera es una hipocalcemia que llamamos clínica o también conocida como fiebre de leche. En este caso, normalmente la concentración de calcio es menor a 1.5 milimoles por litro de suero. Y esto normalmente se presenta en las primeras 48 horas después del parto. Hay otra forma de presentación de esta enfermedad que le llamamos como hipocalcemia subclínica. En este caso, la concentración es aproximadamente entre 1.6 y 2 milimoles por litro. Se presenta principalmente en las primeras 72 horas posparto, pero en esta situación la vaca no manifiesta signos clínicos. Esto va a tener efectos posteriores sobre la salud, pero precisamente por esto esta entidad se le conoce como enfermedad subclínica, que no hay signos clínicos evidentes presentes en los animales. En este caso, en la hipocalcemia subclínica, podemos ver una vaca que se encuentra en decúbito. Esta vaca puede estar en decúbito esternal, en decúbito lateral, inclusive en etapas más avanzadas de la enfermedad. Y normalmente lo que vemos, un signo muy característico, es este cuello en S. Simplemente esta vaca no tiene la capacidad no tiene la fuerza muscular para mantener su cabeza, y entonces este cuello se observa de esta manera. En el caso de la hipocalcemia subclínica, simplemente vemos una vaca que está de pie, normal, no podemos ver que tiene concentraciones bajas de calcio en su sangre. Sin embargo, repito, va a tener algunas repercusiones en su salud más adelante. Hay que recordar que el calcio tiene varias funciones muy importantes. Una de las primeras funciones es que cuando se encuentra fuera de la célula, este calcio va a servir para formar hueso, para la mineralización ósea. Mientras que también sirve para la coagulación sanguínea, sirve para la excitabilidad neuromuscular, para la transmisión de los impulsos nerviosos. Y el calcio, cuando se encuentra dentro de la célula, también cumple con funciones muy importantes. Una de ellas, la contracción muscular. También sirve como segundo mensajero. También regula muchas secreciones de neurotransmisores, de hormonas. Tiene una función muy importante en la regulación de la función inmune. En este estudio, donde se realizó, pues estudió la prevalencia de hipocalcemia clínica y subclínica en vacas de la raza Holstein en Estados Unidos, y esto lo clasificaron por el número de partos. Entonces, en la barra roja lo que podemos ver es el porcentaje de casos que se presentan de hipocalcemia clínica, y lo que podemos ver es que en el primer parto se presenta muy poco, una prevalencia muy baja, y conforme aumenta la edad y el número de parto de las vacas, aumenta esta incidencia de hipocalcemia clínica. Lo mismo sucede con la hipocalcemia subclínica, que son
las barras blancas. Y en este caso, lo que podemos observar es que la prevalencia de la hipocalcemia subclínica es mucho mayor que la hipocalcemia clínica. Más o menos se estima que por cada vaca que existe en un establo con signos clínicos, hay aproximadamente 10 vacas más que tienen valores de calcio bajos, es decir, que están con hipocalcemia subclínica. En México, en algunos experimentos que hemos realizado, hemos encontrado incidencia de hipocalcemia subclínica hasta del 66% en el caso de vacas primíparas, 71% en vacas multíparas. Este dato a mí me llamaba mucho la atención porque es un valor muy alto con respecto al estudio que hizo, en este caso, Reinhardt en el 2011. Ellos más o menos demuestran que aproximadamente en vacas de tercer a quinto parto, el 50% tienen hipocalcemia subclínica. Estas son vacas multíparas. Y nosotros encontramos un valor muchísimo mayor, es decir, vacas primíparas 66% y multíparas el 71%. Esto básicamente es porque nosotros tomamos muestras a las 6 y a las 12 horas posparto y en el trabajo anterior, en las muestras para determinar el valor de calcio en estas vacas fueron tomadas en los primeros 3 días posparto, es decir, había unas vacas que tenían un día posparto, otras vacas con 2 y otras vacas con 3 días. Hay algunas vacas que ya tienen 3 días y ya recuperaron sus concentraciones de calcio. Entonces, por esta razón, pues la prevalencia en este estudio es menor que en el estudio de nosotros. Simplemente pues, es un efecto de los días posparto en los cuales se está tomando la muestra. Es decir, si se toma muy temprano, pues vamos a encontrar una mayor incidencia. Si se toma 2 o 3 días después del parto, la incidencia va a disminuir. También es importante que en este caso, motivo de este congreso, que se refiere al uso de la tecnología para salvar el campo, bueno, estamos haciendo algunos estudios donde estamos buscando maneras de medir la concentración de calcio, sobre todo en campo, sería de mucha utilidad tener el valor que tienen las vacas en el momento que estamos tomando la muestra. Tradicionalmente lo que hacemos es tomar una muestra de sangre, llevarla al laboratorio. En laboratorio, bueno, pues existen varias técnicas, existe fotocolorimetría, existe la espectrofotometría de absorción atómica, y en el laboratorio podemos determinar esa concentración de calcio. Sin embargo, bueno, pues esta medición puede ser un poco tardada, 24 horas, a veces puede ser un poquito más rápido, pero pues se requiere cierto tiempo para poder tener el valor. Entonces, en campo, este es un equipo que es un gasómetro, mide muchos parámetros, sobre todo parámetros sanguíneos para evaluar la función respiratoria, pero dentro del aparato existe un valor que es el calcio ionizado. Y ese calcio ionizado lo hemos correlacionado con los valores de calcio sérico. Y entonces aquí lo que podemos medir es pues calcio en digamos, en el campo, y podemos obtener un buen número para tomar entonces una decisión de tratamiento con esas vacas o de alguna medida que más adelante vamos a ver. Muy bien. Ahora vamos a platicar del efecto que tiene la hipocalcemia sobre la salud y la reproducción. Entonces, en el caso del sistema digestivo, ya dijimos que el calcio es un elemento necesario para regular la contracción muscular. Y en el caso del músculo liso del sistema digestivo, cuando hay hipocalcemia, pues va a haber una disminución de la motilidad de este músculo liso. Esto hace que el rumen, el intestino, el abomaso se muevan menos
y la consecuencia de eso es que la vaca va a disminuir la ingestión de materia seca, algo que normalmente sucede en las vacas alrededor del parto. De por sí hay cambios endocrinos, cambios hormonales que hacen que la vaca reduzca su ingestión de materia seca. Pero si aunado a esto la vaca tiene una baja concentración de calcio, bueno, pues la ingestión de materia seca es mayor todavía. Lo que queremos después del parto es que la vaca empiece a recuperar ese consumo de materia seca lo más pronto posible. Cuando esta concentración de calcio disminuye, entonces el consumo de materia seca pues no va a aumentar tan rápido como lo esperaba. Esto lleva, esta baja ingestión de materia seca nos lleva a que la vaca movilice su energía, la energía que tiene almacenada en forma de grasa, y pues se van a movilizar triglicéridos. Y esos triglicéridos se van a movilizar en forma de ácidos grasos libres o nefas del inglés. Y cuando tenemos una concentración de nefas o de ácidos grasos libres mayor a 0.7 milimoles por litro, esto nos está indicando que hay una excesiva movilización de grasa y eso puede tener algunas consecuencias sobre el hígado, sobre hígado graso, sobre cetosis y pues hay un balance energético negativo. También esa baja ingestión de materia seca puede llevar a que la vaca tenga un desplazamiento de abomazo, ya que no hay suficiente comida, suficiente fibra en el rumen, se modifican algunos patrones de fermentación y entonces esto podría permitir que el abomazo se mueva a una posición que no es normal, ligeramente puede ser a la izquierda, puede ser a la derecha, lo más común es que se desplace hacia la izquierda y forme gases y se quede atrapado entre la pared abdominal y el rumen. Por supuesto, todo esto, el desplazamiento de abomazo también incide sobre un bajo consumo de materia seca y esto agrava todo el cuadro, de manera que entonces las vacas desarrollan cetosis. ¿Y cómo podemos determinar que una vaca tiene cetosis? Bueno, pues cuando tiene una concentración de beta hidroxibutirato mayor a 1.2 milimoles por litro. Otra situación que hace que las grasas almacenadas, las grasas corporales, se movilicen es una hormona que es el cortisol. Entonces, las vacas que están en una situación de estrés, puede ser por falta de sombra, por hacinamiento, por manejo, pues son más susceptibles a movilizar triglicéridos. Otras vacas que también tienen una mayor susceptibilidad a hacer una excesiva movilización de triglicéridos son aquellas vacas que tienen una condición corporal mayor a 3.5 en la escala de 1 a 5. Entonces, estas vacas pues también van a tener una menor ingestión de materia seca y un cuadro más grave de balance energético negativo, de hígado graso y de cetosis. Este estudio es un estudio realizado por la doctora Natalia Martínez en el 2014 en Florida, donde evaluaron vacas y las clasificaron como vacas con normocalcemia o vacas con hipocalcemia subclínica en los primeros 3 días postparto. Y posteriormente las siguieron y evaluaron la concentración de ácidos grasos no esterificados o de nefas. Y lo que podemos ver es que las vacas que tienen hipocalcemia subclínica o que tuvieron hipocalcemia subclínica los primeros 3 días postparto tienen una concentración de nefas mayor. Y por el contrario, las vacas con concentraciones de calcio normales, su concentración de nefas es, digámoslo, de manera adecuada, o fue menor en este caso, comparando estos dos grupos. Lo mismo sucede en el caso del beta-hidroxibutirato, es decir, las vacas con concentraciones de calcio normales tienen menores concentraciones de cuerpos cetónicos y las vacas con hipocalcemia subclínica tuvieron mayor concentración de cuerpos cetónicos, o sea, tuvieron cetosis.
¿Qué efecto tiene la hipocalcemia subclínica sobre las enfermedades posparto? Bueno, el primer efecto es que se sabe muy bien que el calcio regula la función inmune, de tal manera que cuando hay hipocalcemia subclínica eh, hay inmunosupresión. Y nuevamente, si hay estrés por cualquier factor, por hacinamiento, falta de sombras, manejo, etcétera, este cortisol, o se va a secretar este cortisol, y el cortisol también sabemos que tiene un efecto de depresión sobre el sistema inmune. Los ácidos grasos libres, la cetosis, la deficiencia de vitamina E, deficiencia de otros minerales como selenio, cobre, zinc, etcétera, también van a contribuir a esta inmunosupresión. Entonces, en el caso de la hipocalcemia subclínica, sobre el útero va a haber una disminución de la motilidad del músculo liso uterino. Y si la concentración de calcio antes del parto ya es baja, ya hay una hipocalcemia subclínica previo al parto, unas horas previo a ese parto, entonces esto nos podría disminuir la motilidad del útero y por lo tanto las contracciones uterinas para que el parto se lleve a cabo. Entonces, si eso sucede, pudiera haber una distocia. Y una distocia en conjunto con una inmunosupresión podría provocar una retención de placenta. Si esta hipocalcemia continúa por muchos días después del parto, continúa la inmunosupresión y la retención de placenta junto con la inmunosupresión podrían provocar que la involución uterina sea más tardada, inclusive hay mayor riesgo de que esas vacas presenten infecciones en el miometrio, lo que es una metritis, o en el endometrio, una endometritis, también podría aumentar la susceptibilidad de las vacas a una mastitis, es decir, a varias infecciones que se presentan después del parto. Y por supuesto, una mastitis pues, va a provocar una disminución de la producción de leche. En el caso de la metritis, endometritis o las infecciones uterinas, pues podrían provocar también una disminución en el consumo de materia seca. Esto agrava todos los cuadros, tanto de hipocalcemia como de balance energético negativo. Y por supuesto, un efecto súper importante de esto es una disminución de la fertilidad, de la eficiencia reproductiva. En este estudio también realizado por la doctora Natalia Martínez, evaluaron la concentración de calcio en vacas que ellos clasificaron como vacas de bajo riesgo para padecer metritis o de alto riesgo para esta metritis. ¿Cuáles vacas fueron las de alto riesgo? Las que tuvieron un parto prematuro, las que tuvieron un parto gemelar, distocia o retención de placenta. Si las vacas presentaron alguna de estas condiciones, las clasificaron como vacas de alto riesgo para padecer metritis. Y también después evaluaron los datos de acuerdo a si las vacas realmente desarrollaron o no la metritis en los primeros días posparto. Y lo que podemos ver es que las vacas que no desarrollaron metritis tuvieron una concentración de calcio superior en los primeros 12 días después del parto, en comparación con las vacas que sí presentaron metritis. En este trabajo, lo que ellos consideraron fue si la vaca tuvo secreción uterina fétida en los primeros 20 días posparto, la clasificaron como una vaca que tuvo metritis. Si la vaca tuvo fiebre y alguna condición clínica en la cual presentaba decaimiento general de la vaca, pues la clasificaron como metritis puerperal. Y entonces cruzaron los datos y observaron que las vacas que tenían riesgo bajo de presentar metritis, es decir, tuvieron un parto normal,
las dividieron en vacas que tuvieron concentraciones de calcio normal en los primeros 3 días posparto o hipocalcemia en alguno de esos 3 días posparto. Y lo que observaron es que las vacas con normocalcemia tuvieron un 14.3% de metritis, mientras que las vacas que tuvieron hipocalcemia tuvieron un 40.7% de metritis. Algo similar en el caso de la metritis puerperal, 0% si tuvieron concentraciones normales de calcio y 29.6% de metritis puerperal si tuvieron hipocalcemia. Lo mismo sucedió de acuerdo a las vacas que tuvieron riesgo alto de padecer metritis, es decir, tuvieron un parto complicado. Si tuvieron concentraciones de calcio normales, el 20% presentó metritis. Si tuvieron hipocalcemia, el 77.8% presentó metritis. Y aquí, pues lo mismo, 10% con metritis puerperal y 53.5% en el caso de las que tuvieron hipocalcemia. En resumen de esto, las vacas pueden parir normal, pero si posterior al parto tienen hipocalcemia, es más fácil que desarrollen una metritis, básicamente por la disminución en la motilidad de la contracción uterina y sobre todo por la disminución de el funcionamiento adecuado del sistema inmune. Entonces eso hace que aumente el riesgo de metritis si las vacas tienen hipocalcemia. Bien, ahora platiquemos del efecto de la hipocalcemia sobre la reproducción. Hay que recordar que las vacas eficientes son aquellas que tienen un intervalo entre partos de 13 meses. Si lo tuvieran de 12 meses, ese intervalo entre partos sería mucho mejor, es decir, una lactancia por año. ¿Qué se necesita para esto? Pues se necesita que la vaca quede gestante en los primeros 120 días después del parto. ¿Ok? Y para esto, pues necesitamos varias cosas. Sobre todo necesitamos, por supuesto, un útero sano, un útero limpio y un adecuado desarrollo de los folículos y de los ovocitos para producir embriones capaces de permanecer en una vaca después de la fertilización. Entonces, regresando al punto del efecto de la hipocalcemia subclínica o de la hipocalcemia, este estudio lo que evaluaron fue el efecto de las enfermedades sobre la fertilidad al primer servicio en ganado lechero. Y bueno, lo que podemos ver es que si la vaca estuvo sana o vacas sanas, la fertilidad o el porcentaje de vacas gestantes fue del 66.9%. Si las vacas presentan una sola enfermedad clínica, ¿sí? Así lo hicieron en este estudio, aquí no me dicen cuál, sino el número de enfermedades. Si hicieron una sola, la fertilidad disminuyó, solamente quedaron gestantes el 56.5%. Si las vacas tuvieron más de una enfermedad clínica, entonces solo el 48% quedó gestante a su primer servicio. Ahora sí, por tipo de enfermedad, está, las que tuvieron distocia quedaron gestantes el 44%, las que tuvieron metritis el 38.6%, endometritis, mastitis, neumonía, diarrea, cojeras, es decir, todas estas enfermedades tuvieron un efecto sobre la disminución de la fertilidad al primer servicio, excepto en este caso la neumonía. Posiblemente aquí no hayan tenido un suficiente número de animales para poder determinar estadísticamente el efecto de este valor. Bien, en el caso de las enfermedades subclínicas, cuando las vacas no presentaron ninguna enfermedad subclínica, el 68% quedó gestante al primer servicio. Cuando presentaron una sola enfermedad subclínica, el 63% quedó gestante.
Aquí no encontraron ningún efecto estadístico. Pero si las vacas tuvieron varias enfermedades subclínicas, entonces la fertilidad se redujo al 52.2%. Ahora, de acuerdo al tipo de enfermedad subclínica, que en este estudio evaluaron solo estas tres, si tuvieron concentración de ácidos grasos libres mayor a 0.7 milimoles, el porcentaje de gestación fue del 45.6. Si la vaca tuvo cetosis subclínica, es decir, una concentración de beta-hidroxibutirato mayor a 0.96 milimoles, su porcentaje de gestación fue del 56.8. Y si las vacas tuvieron hipocalcemia, en este caso tomaron un valor de 2.14, es decir, las vacas que tuvieron menos de 2.14 milimoles por litro de calcio en uno de los primeros 3 días posparto, pues encontraron que la fertilidad, el porcentaje de fertilidad fue del 59.3%. Es decir, de manera muy interesante, si las vacas solo tuvieron hipocalcemia, su fertilidad no fue diferente en relación con las vacas que no presentaron ninguna problema subclínico. Obviamente, aquí tenemos 68%. Esto también depende del número de animales que se estén utilizando. Es un 8% de diferencia. Este otro estudio evaluaron o clasificaron a las vacas como vacas con normocalcemia o vacas con hipocalcemia subclínica, otra vez en los primeros 3 días posparto. Y lo que vemos es que las vacas con normocalcemia, que es esta curva o esta línea que se ve más gruesa, fueron quedando gestantes mucho más rápido en comparación con las vacas con hipocalcemia subclínica. En este caso, pues sí encontraron un efecto. Aquí podemos ver la mediana de días abiertos, es decir, las vacas con hipocalcemia, la mediana o el 50% de los animales quedó gestante a los 124 días posparto, mientras que las vacas con normocalcemia, la mitad de esas vacas quedaron gestantes al día 106 posparto. ¿Okay? Si hacemos una evaluación de días abiertos, bueno, aquí también podríamos ver algún efecto, ¿sí? El promedio de días abiertos. Este otro estudio es muy interesante, es digamos, una definición relativamente nueva de hipocalcemia subclínica, y en este caso es un estudio realizado por Queixeta en el 2017, y él lo que hizo fue definir o clasificar a las vacas, hizo 3 grupos, les tomó muestras desde el día del parto hasta el tercer día después del mismo, y hizo grupos. Este grupo de vacas las llamó vacas eucalcémicas, es decir, vacas que siempre los 3 días después del parto permanecieron con una concentración superior a, en este caso, 8.2 miligramos por decilitro, que es 2.1 milimoles, y las llamó eucalcémicas. Luego tiene este otro grupo de vacas, que son vacas que solamente 2 días después del parto tuvieron valores bajos de calcio, pero al tercer día ya se habían recuperado. Y estas son las vacas que él clasificó como vacas con hipocalcemia subclínica crónica. Es decir, que 3 días, por lo menos, aquí fue hasta lo que midió, no midieron más tiempo, pero bueno, aquí 3 días, los 3 días después del parto permanecieron con valores bajos de calcio, es decir, con hipocalcemia subclínica. Son vacas que no tuvieron signos clínicos, es decir, solamente hay hipocalcemia subclínica. Pero aquí lo que ellos están describiendo es que son 3 días con esa hipocalcemia. Y lo que hicieron fue también estudiar el efecto de esto sobre la fertilidad al primer servicio.
Y aquí está el número de animales que clasificaron en cada una de las entidades, de las diferentes entidades que evaluaron. Y este es el porcentaje de gestación al primer servicio. Es decir, las vacas que tuvieron eucalcemia, el 63% quedó gestante al primer servicio. Las vacas que tuvieron hipocalcemia subclínica quedaron gestantes el 44%. Y las vacas que tuvieron hipocalcemia subclínica crónica, es decir, los primeros 3 días después del parto tuvieron concentraciones de calcio bajas, pues solamente el 31% quedó gestante al primer servicio. Eso quiere decir que aquí recobra mucho la importancia no solo de cuál es la concentración de calcio que tienen las vacas cierto día después del parto, sino cuántos días después del parto las vacas permanecen con concentraciones de calcio bajas. Entonces, aquí un breve resumen. La hipocalcemia subclínica que se presenta en los primeros 3 días posparto afecta de manera negativa la salud uterina y la reproducción. Y sobre todo, esta hipocalcemia, bueno, pues va a afectar la reproducción de manera indirecta al incrementar el riesgo de que las vacas presenten infecciones uterinas, al incrementar el riesgo de que las vacas desarrollen cetosis o hígado graso. Y todo esto en su conjunto, entonces, es lo que va a hacer que la fertilidad pues se vea disminuida. Este es un estudio que realizamos el año pasado, donde estamos evaluando los valores de calcio que tienen las vacas, pero no solamente en los primeros días posparto, sino que quisimos ver qué pasaba en otros días o en otras etapas productivas. Sobre todo nos interesaba mucho acá en la producción, cuando las vacas andan por ahí de 35 o 50 días posparto. Y bueno, lo que hicimos fue determinar la concentración de calcio y todas aquellas vacas que tuvieron una concentración menor a 2.1 milimoles por litro, las llamamos hipocalcemias subclínicas. Y esto que estamos viendo aquí en la gráfica es el porcentaje de vacas que tienen hipocalcemia subclínica. Entonces, en el caso de las vacas en reto, el 40% tuvieron hipocalcemia subclínica. En frescas, aquí tomamos muestras a vacas que tenían desde 1 hasta 6 días posparto y encontramos un 73% de prevalencia de hipocalcemia subclínica. Pero un dato que me llama mucho la atención es que las vacas que ya están en producción, repito, aproximadamente entre 30 a 40 días posparto, el 23% de ellas tiene hipocalcemia subclínica. Aquí me llama mucho la atención este dato. No he visto estudios que hayan medido cómo es la concentración de calcio en estas vacas en esta etapa. Asumimos que la vaca ya se recuperó, sin embargo, bueno, aquí está el dato y ahora lo que nos falta evaluar es si esto tiene algún efecto sobre la fertilidad de esas vacas, ya que están muy cercanas a entrar a un manejo reproductivo. Bien, ahora vamos a platicar sobre la regulación de la concentración normal de calcio. Entonces, cuando la vaca empieza o se acerca al parto, la glándula mamaria se prepara y comienza a secretar una proteína que se llama proteína relacionada con la paratormona. Es una proteína muy similar a la PTH. Y lo que hace esta hormona, en realidad es una hormona, lo que hace es asegurarse de que haya suficiente calcio en la sangre y también se expresa un sensor que se llama receptor sensible a calcio, de tal manera que asegura que el calcio pase hacia la glándula mamaria para la síntesis del calostro. Entonces, cuando llega el parto, hay una gran cantidad de secreción de calostro y dentro de ese calostro, gran cantidad de calcio que se pierde a través de esta glándula mamaria. Y entonces la concentración de calcio pues disminuye
en el suero de la vaca. Esto hace que este sensor, el cual también se encuentra en la glándula paratiroides, ¿sí? El receptor sensible a calcio, capta esa disminución de la concentración sérica de calcio y también en el caso del riñón tenemos este mismo receptor. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en el calcio del riñón lo que hace es retener calcio y secretar fósforo. Hay un intercambio ahí de calcio por fósforo. Entonces, normalmente una vaca que tiene hipocalcemia también tiene una hipofosforemia. Tiene hipocalcemia porque el calcio salió por glándula mamaria y el fósforo, en un intento de hacer un intercambio por calcio en el riñón, sale a través de orina. Si esta medida fisiológica no es suficiente para regular la concentración de calcio, entonces continúa con la secreción de PTH. Esto sucede obviamente en la glándula paratiroides. Aquí algo muy importante, para que haya una adecuada secreción de hormona paratiroidea, se requiere una adecuada concentración de magnesio. Entonces, cuando hay concentraciones de magnesio bajas, también aquí podemos encontrar una entidad que conocemos como hipomagnesemia subclínica, es decir, no hay signos clínicos, pero la concentración de magnesio es baja. Esto va a dificultar la secreción de la PTH. Muy bien, si el magnesio está normal, la PTH se secreta. Esto va a provocar en el hueso resorción ósea, liberación de calcio y de fósforo. Aquí también algo muy interesante es que un estado en el cual el pH de la sangre es ligeramente más ácido, esto va a facilitar entonces esta liberación de calcio y fósforo hacia la sangre para mantener la concentración normal. Si esto no sucede, entonces la PTH va a provocar en el riñón la conversión de la vitamina D o la activación de la vitamina D, ¿sí? Y entonces vamos a encontrar el compuesto que llamamos 1,25-dihidroxicolecalciferol o calcitriol. Y este calcitriol o vitamina D activa lo que va a provocar es a través de la unión a receptores de vitamina D en el intestino, en los enterocitos, va a incrementar la síntesis de proteínas para que estas proteínas puedan facilitar el paso del calcio que se encuentra en el alimento, en la luz intestinal, hacia la sangre. Y esto va a favorecer la absorción de calcio y de fósforo. Estas acciones en su conjunto pues van a provocar un aumento de la concentración plasmática, repito, de calcio y de fósforo. Entonces, esto tiene que suceder. Desafortunadamente en las vacas, sobre todo en los primeros días posparto, la salida de calcio es mucho más rápido que la absorción o todos estos mecanismos de adaptación. Entonces, una vez que la vaca ya ha hecho andar estos mecanismos, a los 4 o 5 días después del parto, obviamente la concentración de calcio y fósforo pues ya debe ser normal. Si la vaca no logra echar a andar estos mecanismos, pues se va a tardar más días con hipocalcemia o inclusive si la pérdida de calcio es mucho mayor a estos mecanismos, pues la concentración de calcio va a ser muchísimo más baja y entonces vamos a tener lo que conocemos como la hipocalcemia clínica, es decir, una vaca que está postrada. En los últimos años se está haciendo bastante investigación acerca del papel tanto de la serotonina como de la prolactina. En el caso de sobre todo de la prolactina, se sabe que estimula la síntesis de estas proteínas transportadoras de calcio a través del enterocito, entonces van a favorecer la absorción de calcio a nivel intestinal. Algo muy interesante es que recientemente ha salido al mercado un producto
que precisamente nos ayuda en el periodo de secado de la vaca. Y ese periodo de secado o ese producto se administra sobre todo para limitar la síntesis o la acción de la prolactina. Es decir, es un antagonista de la prolactina. Bueno, se ha visto que si la dieta de las vacas tiene muy baja concentración de calcio, podemos provocar con ese producto una hipocalcemia. Entonces, simplemente lo que se recomienda cuando se usa ese producto inhibidor de la lactación es que la dieta tenga mayor cantidad de calcio, ¿sí? Para evitar que esas vacas se nos caigan. Bien, en el caso de los receptores, ¿sí? Que tenemos aquí los receptores a vitamina D, se ha observado que cuando aumenta la edad, eso se ha observado en ratones, en humanos, en vacas, por supuesto, la densidad o la cantidad de estos receptores disminuye. Eso hace o eso explica por qué las vacas de mayor número de partos son más susceptibles a la hipocalcemia, tanto clínica como subclínica. También se ha demostrado que algunas razas como la Jersey, como la Guernsey, tienen también menor concentración de estos receptores y por lo tanto eso hace que aumente su susceptibilidad a la hipocalcemia. Ahora platicaremos de la endocrinología de la vitamina D. Hace un rato les mencioné que en el riñón la vitamina D se activa, pero ¿de dónde viene esa vitamina D para poder ser activada? Bueno, esto es muy importante porque existen varios pasos en el metabolismo de esta vitamina para llegar hasta el metabolito activo. La vitamina D comienza su síntesis cuando los rayos ultravioleta, sobre todo del tipo B, inciden sobre la piel de los animales. En este caso, la piel, tanto de nosotros también como de los animales, contiene colesterol y ese colesterol se convierte a 7-dehidrocolesterol. Posteriormente, el 7-dehidrocolesterol, sobre todo aquí por esta radiación ultravioleta, se convierte a previtamina D3 y posteriormente se convierte a vitamina D3. Algo muy similar sucede en el caso de los vegetales. La única diferencia en el caso de los vegetales es que aquí la vitamina se va a llamar vitamina D2. Entonces, vitamina D3 es de origen animal, vitamina D3 es de origen vegetal. Pero son moléculas muy parecidas, muy parecidas, que a partir de aquí van a ser una acción muy similar. Aunque se ha visto que es mucho más efectiva la vitamina D3 que la vitamina D2. Bien, entonces, en el caso de los animales, los bovinos, cuando les damos forrajes, pueden obtener vitamina D2 de los forrajes o vitamina D3 cuando les damos en el suplemento, ¿sí? Cuando les adicionamos ahí la vitamina, o bien la vitamina D3 que ellos mismos producen en la piel. Esta vitamina D3 viaja unida a la proteína ligadora de vitamina D hacia la sangre. En el caso de la vitamina D que administramos en la dieta, pues esto es absorbido como las grasas a través de los kilomicrones. Ambas llegan a la sangre y posteriormente pues van a llegar al hígado, ¿sí? Entonces, esta vitamina D que llega al hígado se va a transformar y hay una enzima que se llama la 25-hidroxilasa. Esta enzima lo que va a hacer es colocar un grupo hidroxilo en el carbono número 25 de esa molécula. Y ahora tenemos la 25-hidroxivitamina D3 o puede ser vitamina D2 y también se le conoce como calcidiol. ¿Okay? Posteriormente, cuando es necesario, cuando hay una hipocalcemia, se secreta la PTH y la PTH lo que va a hacer es estimular una enzima que se llama 1-alfa hidroxilasa y esto va a provocar que
ahora nuestra molécula llamada calcidiol se convierta en calcitriol. Es decir, el 25-hidroxivitamina D ahora se llama 1,25-dihidroxivitamina D. ¿Por qué? Porque se le agregó otro grupo hidroxilo en el carbono número 1 de la estructura molecular de esta vitamina. Bien, entonces, repito, vitamina D3 se sintetiza en la piel o se obtiene de los vegetales. Esa vitamina D3 se convierte en calcidiol en el hígado y en el riñón el calcidiol se convierte en calcitriol. Este calcitriol va a ir a intestino a absorber calcio. Aquí, y sobre todo hablando de la situación actual que nos tiene precisamente dando esta conferencia en línea, es que se ha encontrado que la vitamina D, esta vitamina D activa, el calcitriol, también tiene efectos inmunoreguladores. Entonces, cuando hay una deficiencia de vitamina D, la susceptibilidad a varias enfermedades, no solamente al COVID, sino a varias enfermedades, pues aumenta. Entonces, hay que pues tener una suficiente concentración de tanto calcidiol como calcitriol en el organismo para mantener una adecuada inmunidad. Entonces, en el caso de las vacas se ha demostrado que las vacas que tienen, por ejemplo, deficiencia de concentración de vitamina D son muchísimo más susceptibles a tuberculosis. En el caso de nuestras vacas que tienen hipocalcemia, se gasta mucho la vitamina D para tratar de regular y mantener las concentraciones de calcio y hay una disminución en la concentración de vitamina D después del parto. Probablemente eso también esté, junto con la hipocalcemia, esté contribuyendo a la menor inmunidad de las vacas que tienen, obviamente, después del parto y el aumento en la susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Aquí otro punto bien interesante que se relaciona con la hipocalcemia y todos los cambios que se presentan en este periodo de transición es que las vacas que tienen hígado graso, sobre todo hígado graso que depositaron mayor cantidad de grasa, por supuesto tienen una mayor dificultad para convertir la vitamina D3 en calcidiol y por lo tanto hay menos calcidiol disponible para ser activado a calcitriol y obviamente ejercer las funciones que ya hemos comentado de regulación de la calcemia y de la inmunidad. Cuando hay un exceso de calcio o de fósforo en la sangre, sobre todo previo al parto, o cuando hay un exceso de sodio o de potasio, ¿sí? Este sodio y potasio precisamente lo que van a hacer es que van a incrementar ligeramente el pH de la sangre. Entonces, ya sea un exceso de calcio y fósforo o de sodio y de potasio, lo que van a hacer es inhibir a la enzima 1-alfa hidroxilasa y por lo tanto van a inhibir la síntesis de calcitriol. Por lo tanto, un exceso de calcio, de fósforo, de sodio o de potasio aumentan la susceptibilidad de que las vacas presenten hipocalcemia. También últimamente se ha visto que la prostaglandina E1 y 2 y la prostaglandina F2-alfa tienen un papel sobre la regulación de la enzima 1-alfa hidroxilasa, de tal manera que estas podrían incrementar la síntesis o la conversión de calcidiol en calcitriol y por lo tanto ayudarnos a la regulación de la calcemia. Nuevamente vamos a hablar del magnesio, en este caso una interacción entre el magnesio y el pH sanguíneo. Entonces, cuando el pH sanguíneo es ligeramente ácido, digo ligeramente
porque normalmente consideramos el valor de la sangre de las vacas en 7.4, pero si está en 7.35, es ligeramente más ácido, entonces el receptor a la PTH tiene bastante afinidad. Si esto sucede y si hay suficiente magnesio, se forma el complejo adenilato ciclasa y se forma el AMP cíclico, y esto hace que pues funciona como segundo mensajero, y entonces la señal de síntesis de proteínas, que en este caso la síntesis de proteína que se requiere es la enzima 1-alfa hidroxilasa, suceda de manera adecuada. ¿Qué pasa si el pH es el adecuado, pero hay deficiencia de magnesio? Entonces, esta ruta pues no continúa. O bien, si el pH es superior a 7.4, entonces hay menor afinidad, y aquí no importa que el magnesio esté normal, simplemente esta primera señal de la PTH de unión con su receptor pues no sucede, y por lo tanto pues tampoco sucede el siguiente paso. Entonces, en resumen, necesitamos para una óptima señalización que el pH de la sangre esté aquí alrededor de 7.35 y que haya una adecuada concentración de magnesio. Bien, vamos a platicar ahora de la prevención. Ya platicamos de los mecanismos de regulación y ahora sí podemos entender bastante mejor cómo podemos prevenir la hipocalcemia. Entonces, antes del parto tenemos que cuidar que la condición corporal sea la adecuada, es decir, tenemos que evitar que las vacas tengan más de 3.5 al parto. Hay que asegurar el espacio adecuado en el corral para evitar estrés, para que las vacas coman. También tenemos que estimular el consumo de materia seca a través de pues, alimentos que sean palatables y una buena formulación, y pues simplemente es estimular el consumo. Y necesitamos espacio, necesitamos buenas instalaciones, sombra, pisos limpios, etcétera. ¿Ok? En la dieta, lo que tenemos que hacer es limitar la cantidad de calcio, de fósforo, de sodio y de potasio. ¿Sí? Hace un rato comentamos que un exceso de cualquiera de estos va a provocar que la enzima 1-alfa hidroxilasa pues no haga su papel de manera adecuada. Entonces, lo que tenemos que hacer en la dieta, en el preparto, es limitar estos elementos. Otras maneras en las que se ha buscado esta limitación, sobre todo de calcio, es agregando, por ejemplo, zeolita A o fitatos, que son elementos que una de las funciones que hacen es, aunque la dieta tenga mucho calcio, lo que hacen es unirse a este calcio de manera que limitan su biodisponibilidad. Y eso hace que al final la concentración de calcio en la sangre pues no sea tan alta, y entonces el mecanismo de regulación de secreción de la 1-alfa hidroxilasa pues no se ve tampoco limitado. Entonces, normalmente se recomienda que la dieta preparto o la dieta de reto tenga menos de 0.3% de calcio. También que tenga menos de 0.3% de fósforo, que tenga menos de 1.3 de potasio, menos de 0.2 de sodio. Y en el caso de magnesio, ahí sí no necesitamos restricción, sino al revés. Necesitamos asegurar que haya una concentración adecuada. Y una concentración adecuada de magnesio en la dieta es entre 0.35 a 0.4%. Otra manera de prevenir la hipocalcemia postparto es a través del uso de sales aniónicas. Y las sales aniónicas precisamente se componen principalmente de aniones, que serían cloro, y sulfatos, que son obviamente iones cargados de manera negativa, de tal manera que limitan o nos van a ayudar en que el pH de la sangre sea ligeramente más ácido. Esto, por supuesto, necesitamos que haya un balance
entre la cantidad de aniones y cationes, en este caso los dos principales cationes, sodio y potasio. Entonces, cuando no podemos tener dietas que sean bajas en sodio o en potasio, entonces ahí la opción es utilizar estas sales aniónicas. Y esto lo que va a provocar entonces es que el pH de la sangre sea ligeramente menor. Eso va a empezar a hacer que el calcio se movilice antes del parto vía orina, y los mecanismos de regulación de absorción de calcio pues van a estar activos desde antes del parto. Importantísimo entonces, si yo voy a utilizar sales aniónicas en la dieta de reto, entonces necesito que la concentración de calcio en la dieta de reto sea entre 0.9 a 1.2%. Si no uso sales aniónicas, porque sí puedo lograr concentraciones de sodio y potasio bajas en la dieta, entonces también tendría yo que preocuparme porque la concentración de calcio en esa dieta preparto pues esté baja. Otras técnicas para prevenir, pero estas las vamos a aplicar ya después del parto, son, en este caso, o bueno, se han utilizado el ordeño, ya sea previo al parto o el ordeño parcial de calostro después del parto. Y en este caso fue un estudio que realizamos en el 2014 y evaluamos qué tan eficiente es esa medida. Y lo que encontramos, bueno, lo que hicimos fue ordeñar a las vacas de manera parcial y comparamos con vacas que ordeñábamos de manera completa, en su primer ordeño, su segundo ordeño, y medimos las concentraciones de calcio y simplemente no encontramos ninguna diferencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el ordeño parcial de calostro no es una medida que nos ayude a la prevención de la hipocalcemia después del parto. Entonces, en este estudio no encontramos ese efecto. Pues tenemos que concentrarnos sobre todo en otras medidas. La que más pues se recomienda es cuidar los minerales, la cantidad de minerales en la dieta de red. Otra forma de prevenir, lo digo entre comillas, prevenir esta hipocalcemia subclínica posparto es en vacas de 3, 4, 5 partos, ya en vacas multíparas, vacas que sabemos que tienen alto riesgo o más riesgo de presentar hipocalcemia. Algunas de las cosas que se hacen es administrar inmediatamente después del parto una solución de calcio intravenoso. Y bueno, lo que podemos ver es que cuando administramos calcio intravenoso, incrementa la concentración de calcio inmediatamente. Si administramos una cantidad muy elevada, entonces inclusive podemos provocar cardiotoxicidad y obviamente pues matar a la vaca. Y sobre todo eso sucede cuando también administramos ese calcio intravenoso de manera muy rápida. ¿Okay? Entonces, el calcio intravenoso después del parto únicamente está recomendado para vacas que tienen hipocalcemia clínica. Si la vaca tiene hipocalcemia subclínica, pues es difícil saberlo a menos que tengamos la medición, pero no recomiendo la administración de calcio intravenoso después del parto, ¿sí? En vacas que están de pie. ¿Okay? Lo que vemos aquí en el caso de la administración de calcio intravenoso es que esta era la concentración de calcio que tenía antes del tratamiento, administramos y a las 4 o 5 horas ya la concentración de calcio nuevamente está por debajo de los valores normales, que en este caso sería 8 miligramos por decilitro. Entonces, en una vaca con hipocalcemia subclínica realmente no ayudamos mucho con esta administración de calcio intravenoso. Entonces, ahí lo más recomendable es administrar alguna fuente de calcio, ya sea a través del rumen o por vía subcutánea. En este caso, es un estudio que hicimos comparando
administrando propionato de calcio versus calcio intravenoso más propilenglicol, y en este caso pues es el grupo control. Y también en este caso evaluamos o tomamos la concentración antes de dar el tratamiento a las 12 horas y a las 24 horas. Y en este caso la administración con calcio intravenoso fue la que incrementó más, pero a las 24 horas ya todas estaban igual. También hay bolos de calcio por vía oral. Este es un estudio donde administraron o evaluaron, en este caso, varios bolos, el día 0 y el día 1. Son 2 bolos que contenían cada uno 86 gramos de calcio, y lo compararon con la administración en el día 0 y 1 de 86 gramos, y el día 2, 3 y 4, un bolo diario con solamente 43 gramos de calcio. Entonces, en el caso del control, esto es lo que sucede los primeros días posparto, ¿sí? Y en el caso de los grupos tratado, en ambos, pues la concentración de calcio fue mayor desde el momento de la administración, que fue en las primeras horas después del parto. Entonces, lo que vemos que efectivamente esto pues mantiene estas concentraciones de calcio altas desde los primeros días postparto. Entonces aquí se tendrá que evaluar el efecto de esto sobre lo que ya platicamos anteriormente, que es sobre la salud uterina, sobre la fertilidad, etcétera. Les comentaba que también se ha encontrado que la prostaglandina podría ayudar. Estos estudios se han venido realizando sobre todo porque se ha visto que cuando se administra prostaglandina F2-alfa puede tener algunos efectos positivos sobre parámetros de salud uterina. Y aquí, bueno, también se ha visto que estos efectos pues, han sido variables. Entonces, en un estudio realizado por Ortega en el 2012, compararon, en este caso, utilizaron 180 vacas que les administraron prostaglandina F2-alfa en las primeras horas posparto, y las compararon con 265 vacas que fueron el control. Estas no recibieron prostaglandina. La retención de placenta en este caso fue 3.3% contra 10.1% en el grupo control. Y en el caso de la tasa de preñez al día 90 posparto, estas vacas, el 38% ya estaban gestantes, mientras que en el grupo control solamente el 24.3%. En algunos estudios se ha visto que la prostaglandina, sobre todo en estudios que se han realizado en conejos y en niños, la prostaglandina, hay un síndrome que se llama síndrome de hiperproducción de prostaglandina. Se observa que esos niños y esos conejos tienen una alta movilización de calcio, inclusive presentan algunos cálculos renales por cristales de calcio. Y bueno, lo que sucede ahí es que aumenta la movilización de calcio debido a que aumenta la síntesis de vitamina D activa, la síntesis de calcitriol. Y entonces nosotros hicimos un estudio donde probamos el efecto de la administración de la prostaglandina F2-alfa, la administramos 1 hora después del parto y una segunda aplicación 48 horas después, y evaluamos la concentración de calcio en esas vacas. Y bueno, lo que vemos es que en las primeras horas no hubo cambios, la concentración de calcio fue muy similar en ambos grupos, pero al día 7, las vacas tratadas con prostaglandina tuvieron una concentración de calcio superior. ¿Ok? Pues probablemente la prostaglandina está ayudando a regular estas concentraciones de calcio
de manera más rápida y ese sea la posible explicación del beneficio sobre los parámetros reproductivos. En este mismo estudio evaluamos el porcentaje de retención de placentas, de metritis y de endometritis. Y en el caso del grupo control, observamos un mayor porcentaje de retención comparado con las vacas tratadas con prostaglandina. Lo mismo sucedió para metritis. En el caso de endometritis no observamos ninguna diferencia. También hicimos una curva de supervivencia para analizar la preñez y observamos que las vacas tratadas con prostaglandinas fueron quedando gestantes mucho más rápido que las tratadas con las vacas del grupo control. Entonces, en conclusión, la hipocalcemia aumenta la susceptibilidad a la cetosis y a las infecciones uterinas, y a través de estas enfermedades, la hipocalcemia afecta negativamente la reproducción y la producción de leche. Por supuesto, existen varias herramientas que nos sirven para prevenir la hipocalcemia y también varias herramientas, y de acuerdo al tema de este congreso, varias tecnologías que nos ayudan a pues tener una mejor revisión o una evaluación y monitoreo, ¿sí?, de la aplicación de estas herramientas para pues ir tomando mejores decisiones, sobre todo para eficientar la producción de leche. Bueno, pues hasta aquí les agradezco su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.